grabar. Y adelante. Bueno, nos presentamos brevemente. Yo soy Mariana Yareto, socióloga, doctora por la Universidad de Buenos Aires y en estos momentos trabajo soy docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. No sé si conocen el norte de la Patagonia. Trabajo en 3 ciudades diferentes y en 3 carreras diferentes. Y bueno, eso breves. No sé si Adrián te querés presentar también y ya después arrancamos con la clase. Sí, yo soy Adrián Piva, también soy sociólogo, como Mariana. Soy doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes y soy investigador de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, también trabajo la relación entre economía y política en la Argentina en los últimos 40 años. ¿Sí? Esa es mi especialidad. Sabemos que ustedes se conocen porque ya vienen cursando este seminario y otros, pero si tal vez brevemente tienen ganas de presentarse como para poder conocer, situarnos con quién estamos hablando. ¿Les parece? Bueno, arranco yo, ya que no. Bueno, yo también soy de la Patagonia, estoy cerquita de Esquel, fui muy amigo de Edgardo Datri, en la parte de epistemología de la Universidad del Comahue, entrañable, Edgardo. Me dedico al tema de la educación, vengo del campo de la licenciatura en educación y después algunas otras cosas, también un poco en la economía y trabajo de docente en investigación y también en algunas organizaciones gremiales. Y bueno, y acá estoy. Listo. Bueno, me presento yo. Bueno, dale. Mi nombre es Gabriela Curiazar, soy profesora de Historia, magíster en Historia de las Ideas Políticas Argentinas. Trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras. En la cátedra que estoy es la cátedra de Historia Argentina 1, que corresponde al siglo XIX, pero mi trabajo de investigación, de tesis de maestría y doctoral, es sobre el comunismo en la provincia de Mendoza, a través de la obra autobiográfica de uno de los referentes más importantes del comunismo en la provincia, que es Ángel Bustelo, junto a Benito Marianetti, que es el más reconocido. También trabajo investigando dentro de la cátedra, dirección de proyectos, abarco demasiado por ahí en demasiados temas, pero lo importante es estar acá, creo, y aprender sobre nuestra América, y ese creo que es el objetivo de todo. Y un gusto además conocerlos, aunque sea de esta manera, virtualmente. Gracias. Levantó la mano Andrés, ¿no? Sí, pero no sé si Guillermo quería hoy hablar primero. Como quieran. Como quieras, Andrés, dale, después voy yo, dale. Listo, vale, listo. Bueno, yo soy Andrés F. Rodríguez, soy de Bogotá, de Colombia. Pues estudié ciencia política y bueno, he trabajado los últimos 8 años en organizaciones sociales y en temas de construcción de paz y justicia ambiental y derechos humanos, principalmente en Colombia. En este momento justo estoy en Argentina, estoy en Iguazú. Y pues nada, es un gusto saludarles a todos y todas. Bueno, mi nombre es Guillermo, trabajo temas vinculados al extractivismo hídrico, centralmente en Argentina, o básicamente en Argentina, pero también mirando lo que pasa en nuestra América. Pertenezco a un movimiento social de acá de nuestro país también, y de Bariloche tengo un grato recuerdo de Pancho de Aro, de allá de la Universidad del Comahue, cuando viví por allá, que ahí militábamos juntos él estaba en aquel momento en la PDH de Bariloche, y hemos transitado juntos algún tiempo. Yo aprendía de él, ¿no? Porque era un gran maestro para los jóvenes que militábamos ahí.
Sigo yo, si les parece. Buenas tardes a todos y todas. Por mi parte, Nicolás, de Rosario, Santa Fe, eh, licenciado en Ciencia Política de profesión, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, no tengo mucha experiencia en investigación, pero sí abordo temas de introducción a la ciencia política y trabajo en taller de tesis. Y también reparto mis horas en el área de Relaciones Internacionales de la Universidad Cooperación Internacional. Bueno, sigo. ¿Se escucha? Ah, mi nombre es Guido Diligenti, yo soy sociólogo también, de provincia de Buenos Aires, y trabajo hace más o menos 10 años en el Poder Judicial de la ciudad. Trabajé mucho tiempo como asistiendo a personas, en algún momento asistiendo a personas detenidas, muchas veces en el marco de manifestaciones y, digamos, de reclamos, en el marco de eventos. La ciudad de Buenos Aires en general hay como muchas veces detenciones, así que nada, eso un poco a veces me acordaba también a lo largo de la cursada, de las manifestaciones y demás. Y ahora hace unos años en estadísticas, y en la parte, eso es más como de trabajo, y después de trabajo así como de gestión. Y después estoy en investigación en un grupo del Gino Germani, que investiga sociología de los cuerpos y emociones. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis. Yo soy historiador, sociólogo. Las áreas de investigación que he hecho han sido sobre todo movimientos sociales, participación ciudadana. eh, ya estoy jubilado, estoy pensionado y trabajaba en la Universidad Centroamericana, la número 28, que ha cerrado y confiscado el régimen. Continúo. Sí, sí, por favor. Mi nombre es Eric Solera, soy costarricense, sociólogo también, docente de la Escuela de Sociología y del Posgrado Centroamericano en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Precisamente en el posgrado imparto un curso sobre teoría del Estado, y también durante muchos años, pues casi 30 años, trabajé en organizaciones sociales, ONGs, algunas de ellas internacionales, lo cual me dio mucha oportunidad de hacer contacto con diferentes países de América Latina en diversos temas de derechos humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya ahora sí tenemos una caracterización que somos casi mayoría los sociólogos, así que podemos armar un equipo de fútbol. Bueno, la idea es proponerles una dinámica que nos permita abordar los contenidos que, como verán, son extensos y complejos, desde el menemismo hasta la actualidad. Decíamos que con la última semana ya teníamos para 2 horas de clase, así que la idea es, con Adrián, hablar entre 15 y 20 minutos cada uno, exponer de manera enunciando algunas de las ideas fundamentales para entender estos, digamos, los periodos que vamos a abordar. En mi caso voy a trabajar desde el menemismo hasta la crisis de 2001, y ahí empalmamos con Adrián desde la crisis de 2001 hasta la actualidad. Como les decía, la idea es enunciar algunas cuestiones muy generales y que después, cuando finalicemos, sí empecemos a profundizar y ampliar los contenidos que a ustedes les interese retomar, ¿no? Porque si no, vamos a hacer solo exposición, no vamos a alcanzar a abordar todo. Y bueno, no sé si les parece bien esta dinámica o si quieren proponer alguna otra forma, estamos abiertos a redefinirlo. Pero si les parece bien, arrancamos con eso. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo primero es que tengan en cuenta los contenidos que propusimos en el programa, justamente porque es una síntesis conceptual de todo lo que podría entrar en, digamos, en el eje temático Estado y luchas populares en Argentina, ¿no? Ahí hay una periodización y
hay una propuesta ya de algunas categorías analíticas que nos permiten acercarnos a este problema de una forma determinada. En ese sentido, antes de empezar, sí nos parecía importante, si bien ustedes ya vienen trabajando en las clases anteriores el mismo eje, reponer algunas cuestiones que tienen que ver con la propuesta del seminario para justamente reponer el problema del Estado, ¿no? Pensar que abordamos al Estado en términos de un lugar de concentración del poder, como arena privilegiada de determinadas disputas, como territorio de luchas, y también como espacio donde se construye hegemonía, ¿no? Ahí también en la propuesta del seminario del programa aparecía esto de que en los últimos 20 años el Estado o los debates sobre el Estado se relanzaron o se reavivaron, ¿no? Y el Estado volvió a conectarse con el problema del poder, ¿no? Como arena privilegiada para pensar el problema del poder. En términos de relación de fuerzas, ir viendo cómo condensan digamos, esa relación de fuerzas en el Estado. Después, también algo que está presente en la propuesta y que nosotros lo vamos a retomar es la necesidad de historizar los procesos, ¿sí? De tener en cuenta los procesos históricos signados por diferentes momentos. Hay momentos de alza de las luchas populares, y momentos que tienden a la desestabilización y a la restauración por parte de las clases y las élites dominantes, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, tener en cuenta cómo en el contexto reciente se resitúa la cuestión del Estado en tanto disputa sustantiva del poder. Y situado en el marco de lo que todos conocemos ya como la fase neoliberal, ¿no? Del capitalismo actual o de los últimos 30 años. En relación al neoliberalismo, también en el programa y a partir de los casos, vamos a ver diversas situaciones y la situación de Argentina es particular, ¿no? Justamente viendo que hay momentos en los que el neoliberalismo se implanta, se consolida, luego entra en crisis y luego hay continuidades y rupturas de esa hegemonía neoliberal que la idea es analizar a partir de la periodización que les vamos a proponer. Entonces, una vez repuesto esto que nos planteamos en el seminario en términos generales, la idea es arrancar con el primer periodo, ¿no? Concretamente, sabemos que a partir de los años 70 se da una reestructuración general del capitalismo, ¿no? Post-crisis de los precios del petróleo, y que en la Argentina podemos situar, hay debates sobre esto, pero por mi parte creo que a partir del 75, ¿no? Fundamentalmente de lo que es conocido como el shock, del Rodrigazo, ¿no? El shock inflacionario del Rodrigazo, durante el gobierno peronista, ya se plantean las bases para empezar a implantar ciertas medidas neoliberales. Luego, claro está, a partir de la dictadura militar, cívico-militar y eclesiástica, sí se profundizan algunas medidas y con el menemismo claramente se termina de implantar este modelo. Con respecto a las condiciones de posibilidad del neoliberalismo en la Argentina, nos interesaba tener en cuenta que se da por dos vías, ¿no? Claramente el terrorismo de Estado durante la dictadura permitió un disciplinamiento social, económico y político que luego la hiperinflación va a reforzar, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo fue posible el menemismo, es necesario tener en cuenta esta combinación en momentos históricos diferentes para entender esos procesos de disciplinamiento. Luego, a partir del segundo momento, desde el 89 al 2001, claramente se empiezan a profundizar las medidas o ciertas bases que ya se habían implantado durante la dictadura y se apuesta a articular el modo de acumulación de capital
con el modo de dominación política, ¿no? Y en relación al modo de acumulación en este periodo, claramente la apuesta es avanzar en una apertura económica, en un proceso de desregulación-regulación interna, ¿no? Y también de racionalización del aparato productivo. Justamente articulando con una forma neoliberal del Estado que requirió toda una serie de reformas, digamos, del aparato del Estado. Bueno, ahora la idea es centrarme ya en digamos, en las transformaciones estructurales de los 90, también enunciando a grandes rasgos y después podemos profundizar y ampliar lo que les interese. Cuando vemos cuál es el propósito de esas transformaciones, claramente podemos entender que fue una ofensiva del capital contra la fuerza de trabajo para lograr una mayor subordinación de la economía doméstica al mercado mundial, ¿no? A través de aumentar la explotación de la fuerza de trabajo en el país. Algunas de las medidas que se llevaron adelante, o las principales, pensando que además fueron medidas que estaban conectadas entre sí, tenemos, por un lado, las privatizaciones de las empresas de servicios públicos. Ahí hay todo un mundo, ¿no?, para explorar, que tiene que ver con cómo se conformaron las alianzas privatistas, ¿no? Porque la privatización no fue simplemente vender, como por ahí se simplifica, a capitales extranjeros, ¿no? Hubo socios locales, también podemos debatir un poco qué pasó con los sindicatos. Bueno, hay todo ahí un berenjenal para retomar, pero podríamos estar horas, además incluso con cada una de las privatizaciones. Pero en concreto sí se avanzó sobre esta medida, que era muy importante para conectarla con lo que va a ser la ley de convertibilidad, básicamente la fijación del tipo de cambio y la apertura económica, ¿no? La tercera gran medida, porque esas dos van juntas, la apertura económica y la fijación del tipo de cambio, es todo un proceso de flexibilización laboral. Si bien la ley, con los escándalos de los sobornos, se da ya en la alianza, ¿no?, sobre el final de este periodo, en realidad el proceso de flexibilización fue a lo largo de los 90, ¿no? Un proceso de hecho. Después la ley vino a terminar de institucionalizar algo que ya en la entrada de determinadas empresas transnacionales y en las propias empresas del país se fue inscribiendo, ¿no?, la flexibilización laboral. También la transferencia de los ingresos del Estado a el capital privado, en el sentido de ir desfinanciando el Estado, a partir de dos mecanismos, ¿no? La privatización digamos, de los fondos jubilatorios, con lo que conocimos como las AFJP, y también la reducción de los aportes patronales, ¿no? Estos dos fueron dos mecanismos a partir de los cuales el Estado argentino se desfinanció sistemáticamente, ¿no? Y finalmente, la gran estrella de toda nuestra historia, que es el endeudamiento externo, que en este periodo también fue un proceso bastante agudo a tener en cuenta, a tal punto que luego, cuando llegamos a la crisis, explica en parte de la crisis, bueno, lo que conocimos como el default, ¿no?, el no poder pagar esa deuda. Bueno, con respecto a lo que sí, Adrián, vos me avisás cuando esté 5 minutitos ya de los 20, porque si no puedo seguir. No sé cuánto llevo ya, pero como para que nos organicemos. Sí, Bueno, no vi la hora a la que empezaste, pero puedo calcularle, no sé, suponemos que hace 10 minutos que está, no sé, o menos. Dale. 10 minutitos más, dale. Bueno, con respecto a la hegemonía, ¿no?, a cómo se fue construyendo hegemonía, cuando se habla de hegemonía neoconservadora, neoliberal, tenemos que tener en cuenta que en este periodo abarca los dos gobiernos de Menem y también el gobierno de la Alianza, ¿no? Hay una continuidad ahí, más allá de que son momentos distintos y tal vez estrategias distintas,
El gobierno de la Alianza, en las medidas y en la forma, aunque haya sido ya en la debacle, es parte, ¿no?, de este proceso. En relación a cómo construyó, digamos, cómo logró el menemismo construir consenso, bueno, algunos autores plantean que usufructó la doble representación que históricamente tenía el peronismo, que es, por un lado, ser el partido representante, o de manera privilegiada, ¿no?, representante de los intereses de la clase obrera o del movimiento obrero, y al mismo tiempo ser el partido del orden, ¿no?, el partido que tiene una capacidad de ordenar cuando estamos ante situaciones de crisis generalizada. Y ahí, bueno, hay toda una serie de puntos como para charlar y discutir que tienen que ver con cómo el menemismo resignificó el imaginario peronista, ¿no? Hizo algunos virajes, unas piruetas interesantes. En primer lugar, referenciando a la hiperinflación con el caos, ¿sí? Y por lo tanto, esta idea esto explica en parte por qué según la reelección de Menem, ¿no?, en el 95, esta idea de que era él o el caos. También redefinió enemigos, ¿no? Ya no eran los mismos, los enemigos históricos del peronismo, ¿no?, la oligarquía, sino que fue redefiniendo y todo eso fue bastante más poroso. También se reactualizó la lealtad al líder, y claramente la gran clave de todo este periodo fue la adjudicación de beneficios materiales inmediatos, la posibilidad, ¿no?, por un periodo de reforzar el consumo o cierta capacidad de consumo en los sectores medios y populares, ¿no?, algunos. Después, bueno, esto si quieren después lo reforzamos. Avanzo un poquitito, muy breve sobre la crisis, porque después vos, Adrián, vas a retomar el tema, ¿no?, de la crisis de 2001, o ya la das por... ¿Digo algo? No, yo iba a arrancar directamente con el dualismo, pero si querés, como vos prefieras. Yo No, lo digo y después cualquier cosa completa. retomarlo. Dale. Bueno, en realidad, digamos, la manera en la que se configuró el modo de acumulación durante este periodo fue una especie de bomba, ¿no?, porque el dólar barato más la apertura económica fue generando, ¿no?, que la presión directa de la competencia internacional digamos, impactara sobre la economía nacional. Por eso hace un ratito hablábamos de la desindustrialización selectiva. Por lo general se arroja esta idea de que durante los 90 se dio una desindustrialización total, y en realidad no fue así, ¿no? Sabemos que incluso, ¿no?, la apertura comercial era un aspecto que se negociaba directamente con Cavallo, ¿no?, con el ministro de Economía, y que algunos sectores se vieron fuertemente beneficiados por esa apertura, por ejemplo, acordando algunas digamos, cuestiones arancelarias para la entrada de insumos. Entonces, en realidad, el mayor impacto tuvo que ver con las pymes y con algunos sectores que no lograron esa negociación y que, digamos, que tampoco digamos, que no pudieron competir digamos, al nivel del mercado mundial. Bueno, esto se tradujo, digamos, la recesión y la crisis en la producción se tradujo en una presión sobre la balanza de pagos, se dio toda una brecha en la productividad que se manifestó como restricción externa, y luego, ¿no?, vino la presión financiera, ¿no? Pensemos digamos, sobre la esfera estatal, todo lo que implicó el déficit, por un lado, pero también la necesidad o el compromiso de pagar la deuda. Bueno, eso por un lado, que después lo podemos retomar un poquitito más. Y mientras tanto, y la idea era justamente ver cómo a lo largo de todo este proceso se va dando un ascenso de las luchas sociales y de la conflictividad, ¿no? Todos estos procesos van digamos, arrojando focos de conflicto que explican cómo a partir del 95, 96 más que nada, se empieza
antes también, ¿no? Porque no podemos olvidar las huelgas de los sectores privatizados, no es que no existieron, pero que claramente a partir de mediados de los 90 empiezan a ganar la calle y empiezan avanzan en algún tipo de articulación. Bueno, entonces, por un lado, tenemos, digamos, toda una fragmentación y una diversidad de luchas sociales, esto que decía, los trabajadores del sector privado que rechazaban las privatizaciones y que algunos de ellos, o ciertos sectores, se convierten en parte de el sector desocupado. Luego, pensemos en YPF y en cómo acá Cutralcó, Plaza Wincun 96-97, junto a la huelga docente, empieza a ser como la chispa de lo que va a encender todo ese proceso de conflictividad hasta el 2001. Luego también los trabajadores del sector público, ¿no? Con el impacto de todos los ajustes en salud, en educación, también los jubilados. Bueno, hay toda una diversidad de actores que empiezan a ganar la calle. Y finalmente, además de esa, digamos, del movimiento de desocupados que se va conformando al calor de todos estos procesos estructurales, tener en cuenta la diversidad de formas que adquieren las protestas, que no solamente son los piquetes, sino también las tomas de fábricas y fundamentalmente cómo se va construyendo una solidaridad en la calle que se manifestó a través de puebladas, de puebladas que directamente impugnaban a todo el sistema, fundamentalmente político, ¿no? Bueno, para completar e ir terminando, me faltó, ¿en qué consistió la reforma del Estado? ¿Sí? Que cuando hay que caracterizar al Estado, a este Estado, digamos, básicamente, en primer lugar, es un Estado que concentra el poder en el poder ejecutivo, y esto se vio a través de una dinámica basada en los famosos decretos de necesidad y urgencia, los vetos, ¿no? Y también ir constituyendo, digamos, subordinando a otros poderes al Poder Ejecutivo, como, bueno, la Corte Suprema adicta que conocimos durante el menemismo, y la subordinación de las Fuerzas Armadas, algo que el alfonsinismo no había logrado, a través fundamentalmente del indulto y del desfinanciamiento, ¿no? De las Fuerzas Armadas a partir del presupuesto, y después luego eliminando el servicio militar obligatorio. Después también los procesos de descentralización que tuvo que ver con trasladar determinadas funciones a las provincias, reestructurando aparatos, instituciones, que tuvieron como principal objetivo funcionar como correa de transmisión de los requerimientos del mercado, ¿no? En esto básicamente se consistía. Y por último, la independencia del Banco Central. Digo, hoy que estamos todos escuchando qué va a pasar con el Banco Central, si va a estar, si no va a estar. Bueno, durante el menemismo operó como un lugar muy fuerte de independencia, justamente para poder sostener la convertibilidad y toda esta disciplina dineraria, ¿no?, en la que se basaba. Y en este sentido esa era la función más importante del Estado, disciplinar a través, ¿no?, de la violencia dineraria, y luego tenía otras dos funciones subordinadas o complementarias que tenían que ver, por un lado, la asistencia social y al mismo tiempo la represión, ¿no?, orientada fundamentalmente a estas dos, a las clases dominadas. Solo para cerrar y dejar que retome Adrián luego de la crisis. Bueno, la crisis del gobierno de la Alianza tiene que ver con estas condiciones de la crisis que mencionaba hace unos momentos, y que se manifestó como una depresión económica en la que se combinaron, por un lado, el default de la deuda junto al crack del sistema financiero. Y al mismo tiempo, la deslegitimación política del gobierno de la Alianza, que se demostró ineficiente, incapaz de garantizar la gobernabilidad en esos dos cortos años de gobierno.
Todo esto derivó o tuvo su máxima expresión en lo que todos conocemos como la insurrección del 19 y el 20 de diciembre, con un proceso generalizado de movilización social en el que todos los sectores que mencionamos ganaron las calles, permanecieron en las calles, resistieron la represión, y a eso hay que sumarle, que no es menor, hay que sumarle la presencia de los ahorristas, que fueron las víctimas de ese crack financiero, y que claramente terminó de deslegitimar a un gobierno que era un gobierno de las clases medias, ¿no? Un gobierno que claramente tenía que representar esos intereses y no lo logró. ¿Listo? ¿Me callo? Te doy el empalme, Adrián. Bueno, yo retomo desde donde dejó Mariana. Voy a poner en mi propio cronómetro, así puedo ir viendo el paso del tiempo. Después de la crisis de 2001 se inicia un proceso de recomposición de la acumulación y la dominación, básicamente con el ascenso al gobierno de Eduardo Duhalde, en ese momento el jefe político del peronismo de la provincia de Buenos Aires y reconocido en líneas generales como jefe político del peronismo por el conjunto de los gobernadores peronistas. Y que se va a extender ese proceso de recomposición hasta los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Si bien no es posible separar de manera tajante acumulación y dominación, voy a hacer una distinción analítica para poder exponer los temas, ¿no? Empiezo por la acumulación de capital, ¿no? La recomposición de la acumulación empieza paradójicamente a través del mecanismo de profundización de la crisis, ¿no? Es decir, si la crisis de la convertibilidad se había manifestado a través de una forma deflacionaria, por la política monetaria restrictiva, digamos, ¿no? Que sustentaba la violencia dineraria, ¿no? La disciplina dineraria de la que nos hablaba recién Mariana, el estallido de la convertibilidad hace que la crisis se siga desarrollando, pero bajo una forma inflacionaria. Se produce una devaluación, perdón, un alza del tipo de cambio del 300%, y un proceso inflacionario de alrededor del 40% en el año, pero con salarios cuasi congelados, lo cual supone una devaluación exitosa en términos económicos, ¿no? Porque hay una depresión en pesos de los costos internos, un ajuste brutal en términos reales, y una pulverización del salario real. Esto fue un fundamento importante de la recomposición de la acumulación vía el aumento de la tasa de ganancia, que fue complementado por básicamente dos elementos más: la caída real de las tasas de interés y digamos, la depreciación real de las tarifas de servicios públicos, porque no se actualizaron en función del aumento del dólar y tampoco de la inflación, digamos, ¿no? De conjunto, esto condujo a la recuperación de la tasa de ganancia, y hacia fin del año 2002 ya empieza la fase de crecimiento que, con la excepción del año 2009, se va a extender hasta fines del año 2011. En términos de la dominación, de la recomposición de la dominación, si bien se inicia durante el proceso, durante el interinato de Duhalde, se va a completar efectivamente, va a adquirir su forma más consolidada durante los primeros años del gobierno de Kirchner. Pero ya durante el gobierno de Duhalde aparecen algunos elementos: la implementación del plan Jefes y Jefas de Hogar supone una cierta tendencia a la universalización de la asistencia social, que en los 90 había sido esencialmente focalizada. En ese momento estaban los planes de trabajar, que se daban como respuesta a la emergencia del conflicto piquetero, por ejemplo, de que nos hablaba Mariana antes, en Butarcó, en el norte argentino, etc. Ahí es una cuasi universalización de sus planes trabajar. Se forman los comités de crisis. Esto es importante también. Los comités de crisis los conformaban, digamos, organizaciones sociales, en especial aquellas más grandes, que también eran las dialoguistas, y
distintas autoridades de los poderes ejecutivos de nivel nacional y subnacional. En general funcionaba a nivel de intendencias, gobernaciones, esos comités de crisis. Es importante porque es un primer proceso de integración de una parte de los movimientos sociales. Sin embargo, digamos, la conflictividad siguió en ascenso durante 2002, después de la insurrección de 2001, de diciembre de 2001, y en junio de 2002, en el marco de una protesta piquetera del sector de lo que llamaba en ese momento movimientos piqueteros duros, digamos, ¿no? De los movimientos sociales no dialoguistas, son asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y eso fuerza a Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones y por lo tanto la salida del gobierno, lo cual consolida una tendencia que se había manifestado ya desde los 90 a una respuesta social frente a la represión que deslegitimaba o hacía difícil al menos el uso de la represión, conflicto social por parte del Estado. Por otra parte, digamos, los planes jefes y jefas de hogar tuvieron como condición, o como una de sus condiciones, la reimposición de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. De conjunto, entonces, podemos plantear, como decía Mariana, simplemente enunciándolo, una cierta lectura de los cambios en las relaciones de fuerza que se hicieron que se produjeron después de la crisis de 2001. En primer lugar, se observa, digamos, una recomposición de la capacidad de respuesta obrera y popular. Esto se va a ver continuado, digamos, de 2003 en adelante con una cierta, algunos llaman revitalización sindical, otros prefieren hablar de recomposición en el sentido de que no hay tanto de nuevo, pero un proceso de lucha obrera sindical, además de la lucha de los trabajadores desocupados. Pero digamos, si esa alza de las luchas fue capaz de bloquear la ofensiva deflacionaria, no fue capaz de, digamos, el fundamento o impulsar procesos de cambio estructural más profundo, y tampoco de evitar la ofensiva inflacionaria, ¿no? Esta relación de fuerzas paradojal permite entender lo que va a pasar después con el kirchnerismo. Néstor Kirchner llega al gobierno el 25 de mayo de 2003 y va a concluir la labor de recomposición de la dominación que empezara con Duhalde, y lo va a hacer a través del desarrollo de una estrategia neopopulista de integración y resignificación también de las demandas emergentes de las protestas en los 90. ¿No? Este proceso de integración de demandas tiene como un elemento central la propia incorporación de los movimientos sociales, de la enorme mayoría de los movimientos sociales, a la coalición política de gobierno y su integración a mecanismos estatales de negociación a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esto, digamos, va más allá de los que habían sido sectores dialoguistas desde ese momento, y ha sido en muchos casos conceptualizado como cooptación. En realidad hay otros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? La propia estrategia neopopulista moviliza identidades, símbolos ligados a las tradiciones peronistas de los movimientos populares que estuvieron presentes en el proceso de protesta previo. Y por el lado del movimiento obrero sindicalizado, hay, digamos, se ponen en marcha las negociaciones colectivas y se reunifica la CGT. Por lo tanto, podemos hablar de un proceso de integración política a través del Estado, de la protesta obrera y de su normalización. Sin embargo, esta normalización es parcial, sobre todo si observamos lo que pasa con los sectores medios, ¿no? Los sectores medios tienen una corta luna de miel con el kirchnerismo. Los primeros 2 años, entre 2003 y 2005, el kirchnerismo, por un lado, desarrolla una política de derechos humanos que hace que el grueso del movimiento de derechos humanos también se integre en la coalición política del kirchnerismo, anulación de la ley de obediencia de vida y el punto final, y anulación de los indultos. Esto, digamos, impacta en una parte de los sectores medios, pero también ciertas medidas de corte institucional, en un contexto de fuerte cuestionamiento a la Corte Suprema. Por ejemplo, se renueva la Corte Suprema,
Uno de los elementos presentes en la protesta de los 90 y de 2001 fue, sobre todo muy caro a la tradición republicana de parte de los sectores medios, fue el tema de la corrupción. Hay una serie de juicios emblemáticos que después no condujeron a condenas, pero que en su momento, digamos, tuvieron fuerte impacto, digamos, ¿no? Como pudo ser el caso de los sobornos, en el caso de la reforma laboral que mencionaba Mariana, el PAMI, digamos, ¿no? La obra social de los jubilados, donde también se desarrollaron una serie de juicios, el caso, digamos, de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. En ese contexto, digamos, hay un fuerte apoyo también de las clases medias y es algo inédito en la historia argentina, que esa alianza en los hechos entre obreros y clases medias se expresara a través de un gobierno peronista. Pero pronto, más allá del 2005, esto se rompe la relación con los sectores medios por distintas razones. Primero, por la propia profundización de la estrategia neopopulista. Digamos, las clases medias tienen una tradición antiperonista o antipopulista en su movilización. Esto ya es un elemento de por sí. Además, digamos, el gobierno, tras la experiencia de lo que llamó la transversalidad, digamos, que buscaba ampliar las bases de apoyo más allá del peronismo, tras derrotar a sus opositores dentro del peronismo, se recuesta cada vez más en la estructura del peronismo, no tanto del Partido Justicialista como en los gobernadores. Hay una serie de elementos, de hitos que solo los menciono, un conflicto ligado a las reformas de las constituciones provinciales para la reelección de gobernadores, que provoca movilizaciones de los sectores medios. Finalmente, la intervención del INDEC, que también genera, digamos, la ruptura con parte de los trabajadores estatales y que moviliza también a los sectores medios. Todo esto, digamos, lleva finalmente a la ruptura, que se va a expresar electoralmente, digamos, en derrotas a pesar de las victorias electorales de 2007 y 2011 en los principales centros urbanos, que nunca los pudo recuperar el kirchnerismo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, en Santa Fe, la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, entre otras. Pero, digamos, en el centro de la dinámica contradictoria de la experiencia del kirchnerismo está la contradicción entre acumulación y legitimación, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el gobierno lleva una estrategia de reconstrucción neopopulista del consenso a través de la integración limitada, gradual de demandas populares, por otro lado, digamos, como decía antes, no hubo cambio estructural, ¿no? Se mantuvieron los rasgos esenciales del modo de acumulación centrado en la exportación de commodities, y que siguió teniendo tendencias a la crisis externa, manifiesta, digamos, cierta fragilidad comercial, es decir, muy dependiente del movimiento de los precios internacionales de esos bienes. Esto tendió a producir una tensión entre estrategias de recomposición de la dominación y dinámica de acumulación, que se expresó en lo que yo llamo keynesianismo trunco, digamos, ¿no? El keynesianismo se caracterizaba por un proceso de traducción de las demandas populares en expansión de la demanda agregada. Ese proceso acá se trunca porque en líneas generales lo que tenemos es una dinámica de acumulación centrada en la exportación de commodities, una dinámica de acumulación capital extensiva con pobres aumentos de productividad y una dinámica de inversión caracterizada por la reticencia inversora. Todo esto llevó a que los intentos de traducir las demandas populares en expansión de la demanda condujeran a desequilibrios y en particular a la vuelta de la inflación, sobre todo desde el año 2006, y esto se profundizó después de 2007, se estableció, digamos, niveles anuales de inflación de 2 dígitos. Esto es importante para la cuestión del Estado, porque este keynesianismo trunco supuso para el Estado que, al mismo tiempo que se desorganizaban elementos centrales del Estado neoliberal que mencionaba antes Mariana, ¿no? La independencia del Banco Central, la subordinación del área económica al área política, la integración institucional del conflicto quedó justamente limitada, y las contradicciones entre acumulación y legitimación se tradujeron en tensiones al interior del Estado, y en particular en un cierto desfase en la relación entre Estado y acumulación, ¿no? Que se tradujo en una tendencia al desequilibrio, que finalmente, digamos, va a concluir
con el inicio de una nueva fase recesiva a partir del año 2012, ¿no? En el año 2011, digamos, reaparece en un conjunto de déficit del terreno fiscal, comercial, de cuenta corriente, y se produce una crisis, una de las tantas crisis externas, digamos, ¿no? Que han aquejado a la acumulación de capital históricamente en Argentina. Solo quiero mencionar un año que es particularmente importante en esta periodización, que es el año 2008, cuando se produce, digamos, una rebelión de la burguesía agraria, que tuvo apoyo en gran parte de la burguesía agroindustrial, y que manifiesta, digamos, en el largo plazo, entonces va a haber un bloqueo, digamos, al aumento de la presión tributaria como medio de contrarrestar las tendencias al desequilibrio que implicaba este keynesianismo trunco, digamos, ¿no? Esto es importante porque después de 2009 el kirchnerismo se ve obligado a fugar hacia adelante, ¿no? Estatizando las FJP, retomando una agenda de satisfacción gradual de demandas a través de la asignación universal por hijo, que digamos universalizaba o casi universalizaba de vuelta la asistencia social después de un periodo de refocalización previo. Pero esto, digamos, intensificó las tensiones entre gobierno y clase dominante, y los desequilibrios económicos y las tendencias a la incoherencia en el aparato de Estado. En ese contexto se agudizó la tendencia a la movilización antipopulista de clase media que mencionaba antes. Solo entonces unas breves palabras, dejo los últimos 5 minutos para referirme a la fase que se inicia en 2012. ¿Por qué creo que ahí se inicia una fase nueva? No, porque a partir de ahí tenemos una fase de estancamiento y tendencia a la crisis que continúa hasta hoy. No solo algunos números, ¿no? El PBI aumentó entre 2011 y diciembre de 2022 2,1% acumulado. Eso a pesar del crecimiento de 2021-2022, y ahora estamos atravesando una nueva fase recesiva. Digamos, en ese contexto, digamos, podemos ver que se despliegan una serie de nuevas tendencias, distintas de las que tuvimos en el periodo 2003-2011. Las causas de esta nueva crisis, bueno, tenemos por un lado el impacto de la crisis mundial de 2008 y el inicio de una fase de crecimiento mundial débil desde 2011 sobre todo. En segundo lugar, digamos, esto va acompañado a nivel mundial de presiones globales por la reestructuración productiva, y se combina en Argentina con un agotamiento de la base productiva local, porque la última reestructuración fue esta la que mencionaba Mariana, a mediados de la primera etapa del menemismo, la primera parte de los 90, y esto, digamos, supuso una presión renovada por la reestructuración productiva. Por eso, en todo el periodo desde 2012, el ajuste y la devaluación no bastan para salir de la crisis, como sí bastó en 2002, cuando la reestructuración era reciente. Esto pone en el centro, como nudo que explica esta crisis, la relación entre economía y política. Porque lo que tenemos es una presión por la reestructuración para la salida de la crisis, lo que supone una ofensiva contra los trabajadores, y cierta capacidad de bloqueo de esa reestructuración por parte de las organizaciones obreras y populares recompuestas tras la crisis de 2001. Y esto da cuenta de la dinámica y de la duración, de la temporalidad de la fase de estancamiento y tendencia a la crisis. Durante esa fase, digamos, se aceleró la inflación. Hay 3 años que marcan nuevos techos inflacionarios: 2014, 2016, 2018 y nuevamente ahora 2023, donde pasamos los 3 dígitos de inflación. Solo menciono entonces que durante estrategias por parte de los sucesivos gobiernos para romper ese bloqueo y avanzar en la salida de la crisis, la salida, digamos, primero durante ese periodo, digamos, se establece el control de cambios y se produce un cierre parcial de la economía, que en principio eran medidas de emergencia, pero se transforman en medidas digamos, permanentes en la medida que no se puede, el gobierno no puede avanzar en lo que se llamaba en ese momento sintonía fina, es decir, un ajuste y reestructuración graduales. Y se inicia en ese sentido la larga fase de estancamiento. Es importante esto, ¿por qué? Porque en ese momento se divide el sindicalismo, asistimos a las primeras huelgas generales
digamos, no había habido huelgas generales contra el gobierno peronista. En ese momento se producen 4 huelgas generales en 4 años. Después con el ascenso de Macri al gobierno, se desarrolla, digamos, una estrategia de restauración neoliberal que fracasa. El gobierno enfrenta pronto, el gobierno de Macri, la tensión entre acumulación y legitimación, en el dilema de política de shock o gradualismo, y se termina imponiendo el gradualismo por necesidad política, lo cual impone nuevamente inconsistencias en la política económica. Tras la victoria de medio término en 2017, intenta avanzar en el proceso de reestructuración con los proyectos de reforma laboral, previsional, tributaria, y son frenadas en la calle por digamos, 2 jornadas entre el Congreso Nacional, el 14 y 18 de diciembre de 2017, tras lo cual se inicia un proceso de normalización del conflicto, de desmovilización y reinstitucionalización, con la conformación del Frente de Todos, primero, que es la reunificación del peronismo, y la llegada del gobierno finalmente. El gobierno del Frente de Todos llevó adelante una estrategia de reestructuración negociada que también fracasó. Si bien está en la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania y la sequía en el medio, lo esencial, digamos, es que el gobierno del Frente de Todos interiorizó las presiones por arriba por la reestructuración y los bloqueos por abajo, al integrar dentro de su coalición a la gran burguesía exportadora por un lado y a los movimientos sociales y sindicatos por el otro. Y esto llevó a una lógica centrífuga, ¿no? Cada vez que el gobierno intentaba avanzar en una dirección determinada, generaba conflictos internos, vaivenes en las políticas del gobierno. Y ahí termino porque ahí estamos hoy, ¿no? Esta lógica centrífuga solo se detenía en los momentos en los cuales la crisis general era inminente. Y uno de esos momentos fue cuando llegó Massa al Ministerio de Economía, ¿no? El actual presidente, el candidato a presidente. Solo, digamos, contaba con el consenso para tomar las medidas que impidieran el escalamiento de esa crisis, ¿no? Por lo tanto, está abierto, digamos, el cierre de esta fase que se abrió en 2012. Y veremos lo que pasa en las próximas elecciones y abro la discusión para que podamos charlar. Bueno, gracias Mariana, Adrián. No sé, podemos iniciar así con comentarios, ¿no? Que nazcan, que aparezcan con dudas. Es un tema así muy urgente también, ¿no? Por los días que quedan, entonces me parece que puede aparecer un debate también inclusive con les compas que están en otras partes de América Latina y que también están de alguna forma reconstruyendo, a partir de lo que comentaron Adrián y Mariana, el contexto actual que se vive, que es de público conocimiento, ¿no? Entonces, dejamos abierto el micrófono. Ahí proponían poner un límite de 3 minutos a las intervenciones, me parece bien si ustedes lo consideran, y nada, empiecen a arranquen a hablar, ¿no? Está abierto. No, me parecía bien el tema de poner 3 minutos a cada ronda. Yo levanto la mano. Quería preguntarle a Mariana por qué en el proceso que describió no hiciste referencia a la hiperinflación, digamos, premeditado durante el gobierno de Alfonsín para el atendimiento del menemismo, ¿no? Que también allí estuvieron involucrados, ¿no? Estos pactos, el Pacto de Olivos, y bueno, los arreglos, vamos a decir, eh, entre Alfonsín y Menem, donde se presionó para adelantar las elecciones, etc.
cuando una hiperinflación tan grande, obviamente que provocada por un golpe maestro de este peronismo, vamos a decir, renovado. Gabriela, lo mencioné cuando planteé que tanto el terrorismo de Estado como la hiperinflación, incluso lo planteé como dos momentos históricos que se complementaban, pero que justamente operaron cada uno con su propia manera de ejercer la violencia, y lo planteé como un doble mecanismo de disciplinamiento, no solamente económico, sino también social y político, para garantizar la aceptación de las medidas neoliberales en su fase de profundización y de consolidación, que sería el menemismo, ¿no? Después, la cuestión como más política, por cuestiones de tiempo no me detuve, pero sí, para meternos como en esa previa tenemos un montón de cuestiones. Y sí, lo que sí no mencioné en las luchas sociales, y voy a aprovechar ahora que tengo la palabra, pero ya después la dejo, es a dos, digamos, actores importantes durante el menemismo que también aportaron a esa conflictividad, y lo recordé cuando Adrián mencionó el tema de las leyes, los indultos y las leyes de punto final y obediencia de vida, que en los años 90, claramente, ¿no? Digamos, el movimiento de derechos humanos, no, digamos, que cristaliza durante el kirchnerismo, claramente venía de los años 80 y de los años 90, y que fue muy importante en los años 90, su fase más, si se quiere, disidente y contestataria, básicamente a partir de los escraches de hijos, ¿no? Y de todas esas acciones que impugnaban las medidas de Menem, ¿no? Y además el movimiento de mujeres, ¿no? Que si bien que ya en los años 80 había logrado una serie de conquistas, entre ellas, por ejemplo, el tema del divorcio, y que durante los años 90 ya empezó y apuntó a cuestiones que tenían que ver con la salud reproductiva, que eso es lo que explica algo que, bueno, tuvo su continuidad y su, digamos, cómo se fue complejizando, ¿no? Digamos, en términos no solamente de movimiento de mujeres, sino movimiento de mujeres, feminista y disidencias sexogenéricas en el periodo posterior. Lo quería decir antes de que me digan por qué no dijiste, porque realmente en su momento se pasó. Pero de la hiperinflación lo mencioné porque claramente fueron mecanismos que permitieron luego explicar la aceptación del embate neoliberal. Muchas gracias. Luis levantó la mano, ¿no? Adelante, Luis. Sí, ¿me escuchan? No. Sí, claro. Yo el otro día estaba leyendo un artículo sobre Argentina y el artículo en síntesis decía de que hay dos bloques de poder, ¿no? Un bloque popular y un bloque de derecha, que los dos tienen capacidad para bloquear al adversario, pero no para imponerse. Y que hay como una especie de empate que impide una resolución del conflicto. Y por otro lado, yo tengo una pregunta sobre el tema de la deuda externa. ¿Cuál es el origen o cómo se ha alimentado esa deuda externa? Porque otro artículo que leí decía que el Estado neopopulista ha otorgado una serie de programas sociales, subsidios, que creo que la mitad de la población recibe algún tipo de subsidio, y lógicamente hay una incapacidad de generar a través de los impuestos el fondo necesario para cubrir esos subsidios, más cubrir el aparato estatal y todos los otros gastos, y gran parte de los impuestos vienen de las retenciones agropecuarias, es decir, que vienen de los sectores de derecha, de lo que sacan de las exportaciones, ¿no? Entonces, como no hay esa capacidad de financiarlo, tienen que entrar en una deuda para poder cubrir esos gastos. No sé hasta qué punto es cierto ese artículo que he leído. No sé si les parece que en todo caso tomemos nota de las preguntas y comentarios para que puedan intervenir otros, y en todo caso contestamos después, ¿no? Así tienen más tiempo de exponer ustedes, ¿no? No sé, pregunto a Mariana también si está de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Agrupemos y vamos contestando. Vas, Leandro, dale. Bueno, algunas cositas, bueno, las exposiciones están muy situadas en el documento, incluso que han escrito ustedes, y me parece muy ilustrativo, diríamos. Algunas cuestiones, bueno, producto de haber vivido toda esa época y un poco más de atrás, algunas cuestiones que tienen que ver con este proceso de los movimientos sociales, algo que es transversal a todo el seminario. Nosotros, la Argentina, venía de una tradición básicamente de lucha contra el sistema, diríamos, de lucha de resistencia, básicamente centrada en lo sindical, producto de toda la tradición que viene de la década de la posguerra, y casi que antes con el anarquismo, de lucha sindical y también política, con algunos sectores políticos. Eso era un poco lo sustantivo de toda la lucha de los sectores populares, sobre todo del movimiento obrero, incluso los sectores territoriales se sumaban a eso. Hay que pensar en Villa Constitución, el Cordobazo, bla, 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 todo eso, ¿no es cierto? Pues bien, hay un elemento de ruptura que se empieza a producir en los últimos años de Alfonsín, pero que se incrementa con el menemismo, que es la desarticulación del movimiento obrero. Sí, algo muy parecido a lo que pasa en la Bolivia cuando desmantelan la minería. Sí, desmantelan la minería en el año 82, el gobierno de Siles Suárez. Sí, incluso antes, Banzer, ¿no es cierto? Es decir, hay un bueno, y ahí hay como un vacío, ¿sí? En el sujeto social de la resistencia. Córtenme cuando llegue a 3 minutos así de un saque. ¿Eh? Cuando llega, si hay un problema con el sujeto social, yo lo viví todo eso. Yo era delegado metalúrgico y después quedamos en banda. Y todo eso después hay como todo un proceso que es combinado con el asistencialismo. No hay que olvidarse ya Duhalde, ¿sí? O Alfonsín con la caja PAN, Duhalde con las manzaneras. Bueno, a los compañeros de Latinoamérica a lo mejor esto no están muy al tanto de estos detalles, pero es decir, hay todo un proceso que se va y queda desarticulado. Conjuntamente con eso, la vendida de la burocracia sindical. Los que terminan privatizando es Cavalieri, el empleado de comercio, como era el de petroleros, el mismo Barrio Nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se genera un vacío y empiezan a tallar los movimientos sociales más, entre comillas, digo esto, más desclasados, desocupados. Fui parte del MTA y de la CTA, hoy soy parte de la CTA, etcétera. Entonces ahí hay un problema serio. ¿Sí? Me parece que eso hay que estar atento porque quedamos, es decir, hay una orfandad en el sujeto social. Como sujeto de inconsciencia, en términos de Marx, en conciencia para sí y en conciencia en sí, en las dos cuestiones, el ver político y de clase. ¿Sí? Bueno, acá hay un problema. Segundo, cortito así, me parece que también va muy imbricado el tema del neoliberalismo con el contexto internacional y la financiarización del capital. ¿Sí? Acá va muy enredado porque los procesos de acumulación, incluso que empiezan a fines de Alfonsín, y ahora están muy ligados a ese proceso, aunque hubo, sobre todo en el campo de los servicios, inversiones y toda esta bola que, ¿no es cierto?, en la cual se asienta el menemismo. Pero hay una desindustrialización y tenemos casi el 40 y pico % de desocupados, etcétera, etcétera. Es decir, esta complejidad, punto. Me fui, me parece. Con micrófono abierto, no sé si vas a intervenir. Bueno, entonces sumo un elemento a lo que decían recién, que para mí la transformación de los 90 y que hoy la seguimos sufriendo,
la principal transformación fue cultural, porque, digamos, cultural y jurídico institucional. Porque no nos olvidemos que en los 90 se produce un cambio de nuestra Constitución Nacional, que ya era liberal, ¿no? Porque nuestra Constitución era del 1860, 1853, 1860, y pasamos a una Constitución, si se quiere, de que consolida un modelo absolutamente neoliberal en un montón de cosas. También ahí en esa Constitución se genera un gran daño al pasar todo lo que era en la Constitución del peronismo del 49, que eran los recursos naturales que estaban en cabeza de un Estado nacional, pasan a ser parte de las provincias, que hoy son actores menores ante los poderes transnacionales, si uno lo mira en esa escala. Entonces me parece que ahí hay una cuestión de lo jurídico institucional y lo cultural que me parece importante. Y después, ahí me quedé pensando cuando hablaban de la ruptura con los sectores medios, creo que eso lo decía Adrián, me quedé pensando que él mismo reconoce que hay elecciones que se ganan, y ahí me hacía ruido eso, ¿no? Porque Cristina gana con el 50 y pico %, ¿no? O sea, Cristina Fernández de Kirchner es una de las elecciones más importantes en ese momento de la historia de nuestro país. Así que bueno, eso me hacía ruido porque no creo que se llegue solo sin algún sector medio que esté acompañando ese proceso histórico, ¿no? Para poder obtener eso. Esas eran algunas de las cuestiones así como para sumar y no pasar los 3 minutos. Yo quería agregar algo que tiene que ver con esto que decías, Guillermo, y que me quedé pensando en lo que decía Luis. Para mí, Luis, o sea, la complejidad de lo que está pasando en Argentina tiene que ver con que para mí no está tan fácil de delinear eso que vos planteás de dos bloques, uno de derecha y uno popular, porque lo que está pasando con este fenómeno de Milei sobre todo, es que no es como por ahí el que era el votante tradicional de Macri, que uno sí podía como imputarlo más a la derecha o asignarlo más a la derecha. En el votante de Milei y uno lo ve y seguramente yo creo que después va a haber más gente que lo vota de la que lo dice. Es como que es muy heterogéneo y está en todos los sectores, ¿no? Entonces, y ese me parece que es el principal desafío que se plantea. Y sí me parece, y yo vengo también planteando un poco en los foros y pensando esto, creo que con un 40% de pobreza no es tan disparatado, digamos. Me parece, de hecho ahora hay un meme que está circulando mucho, que ahora ya lo hicieron video, que es como una familia como muy carenciada que plantea, bueno, vienen por nuestros derechos, por todo lo que conquistamos, y muestra como que en realidad no es tanto lo que tienen. Y eso, si bien es como una parodia, me parece que este sector ha logrado instalar como, de algún modo, como una desesperanza de lo actual, y mismo muchos de los votantes no es que piensen o que crean en lo que dice, es simplemente como un hartazgo de lo que venimos hasta ahora, y frente a lo cual me parece que hace falta, por supuesto que solo autocrítica no, pero porque también es muy difícil, ¿no? Yo escuchaba recién, Adrián, cuando vos decías, que coincido totalmente, que no hubo cambios estructurales, pero cuando yo, y también lo vi a lo largo digamos, de las clases en otros países, la verdad que también son muy difíciles de implementar esos cambios, ¿no? La verdad que en todos los países hay obstáculos, pero también me quiero quedar con algo que dijo el profesor en la clase de Bolivia, que es, eso siempre fue así y siempre va a ser así. Digamos, por eso digo, yo casi ni me gasto en pensar en que mi ley tiene que ver con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hegemónicos o en contra de los sectores populares siempre estuvieron, y sin embargo, como decía recién Guillermo, en algún momento Cristina ganó con el 54%. Entonces, nada, me parece que es un escenario súper complejo. Bueno, nada, eso solo, pero me quedé pensando, quería decir eso nada más. Gracias. No sé si hay alguna intervención más. Yo no puedo ver algo desaparecí. ¿Puede ser? ¿Mi imagen sigue estando o no? ¿Me siguen viendo ustedes? Porque yo me veo en negro. Ahora sí. se tildó. Yo te veo tildado. Esta mi imagen me veo en negro. Y el audio, yo lo escuché un Sí, poco cortado. estoy con problemas de conexión.
Puede ser, porque yo estoy viendo que mi imagen no aparece, aunque me figura la cámara abierta, y me aparece conexión inestable. Pero bueno, nada, si no, no se escucha bien, me ¿Querés dicen. apagar un ratito No sé la si hay alguna cámara? intervención más. A ver, voy a probar. Sí, veamos si hay alguna Ahora intervención dice, más y podemos ya recopilar y ir respondiendo. Me arriesgo a tirar unos comentarios. Tengo como ideas sueltas. Creo que los compañeros han sido muy interesantes en sus aportes y la compañera también al principio. Solo algunas cosas. Primero, creo que en línea con lo que planteaba Guillermo, yo creo que gran parte de las transformaciones y de los sucesos que vemos hoy no podrían ser explicados sin el menemismo y principalmente sin el esquema globalista neoliberal y el proceso de transformación, principalmente cultural, pero de cabezas. Y eso lo tomo en el sentido de la reconfiguración de los sujetos, que también decía algo antes Leandro. Eh, ¿Qué sujetos tenemos hoy? Es muy difícil pensar en un tipo de sujeto y esa reconfiguración viene de la mano, ¿no? Con procesos políticos, sociales, eh, medioambientales, culturales, económicos. ¿A qué sujeto hablamos? ¿No? Esa es una pregunta que yo me hago y que dialogo, pero digo, o sea, como pensarlo a el sujeto, ¿no? ¿A qué sujeto le estamos hablando? En un momento decíamos que el peronismo, y de alguna manera recogimos en las intervenciones de la profesora y el profesor, que el peronismo de alguna manera era ese movimiento que tenía la capacidad de sostener e interpelar, y era una frase muy interesante, el partido del orden. Me pareció muy buena esa frase para encasillarlo, ¿no? Entonces, eh, esa legitimidad le permitió hacer ciertas transformaciones que fueron totalmente atroces para la propia legitimidad que le daba entidad al movimiento en ese momento, ¿no? Pero digo, es una pregunta interesante pensar a qué sujeto tenemos hoy. Sujetos, ¿no? El sujeto o los sujetos. Y a la vez pensar en esta idea de, que también decía Adrián al principio, de cómo de alguna manera, post 2003, 2001, 2002, con Dual, de Néstor Kirchner y Cristina en algún momento, ¿no? Cómo el Estado de alguna manera institucionaliza las demandas. Muy interesante esto, ¿no? El Estado de alguna manera institucionaliza las demandas, pero más interesante de la institucionalización me parece es que canaliza a partir de movimientos organizados. Y hoy esos movimientos, o sea, hoy de alguna manera estamos dialogando con movimientos que están de alguna manera desahuciados, no hay respuesta ante esos movimientos, no están institucionalizadas las demandas, pero tenemos demandas de sujetos que no percibimos, no dialogamos, no estamos en contacto, ¿no? Y sujetos que de alguna manera no estábamos en contacto, ¿no? De alguna manera se explica con esto que decía Guido, bueno, hoy el 40% de la población de alguna manera es pobre, pero tiene índice de pobreza, está por debajo del índice o línea de pobreza, sino que son trabajadores pobres. Y eso es un llamado de atención, ¿no? Entonces, la idea ahí me estoy yendo demasiado con los minutos, pero la idea de que tanto la educación, el trabajo y ciertas garantías me iban a permitir o nos iban a permitir cierto estatus, cierta seguridad, ciertas condiciones. Eso ya no es tan así y el Estado no parece tener respuestas tanto para los movimientos institucionalizados, pero para esa gente que no está institucionalizada, pero que tiene demandas. Y ese me parece un punto muy interesante, ¿no? Hay conglomerados, sujetos, comunidades que tienen demandas que no están siendo canalizadas, no están siendo escuchadas, pero a la vez esos mismos sujetos no están organizados. Entonces es un punto muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Y no son aquellos sujetos que de alguna manera considerábamos que son eran los sujetos a quien deberíamos hablar. Y entonces me pareció interesante utilizar la cadena de equivalencia de la CLO para cómo de alguna manera hay sujetos que tienen demandas diferentes, que no tienen nada que ver en común, pero a la vez encuentran una respuesta en un otro, y ese otro hoy pareciera ser, ¿no? Javier Milei como el candidato más votado, pero no porque consideren o aprecien a Milei, ¿no? En el sentido de que, bueno, me siento fidelidad. No, me ofrece una esperanza, me ofrece algo, me ofrece una realidad, me ofrece algo
ante un contexto de total desolación, ¿no? Entonces ahí como de alguna manera conectamos la idea de la institucionalidad o el diálogo con las demandas y con nuevos sujetos. Y solo para cerrar, comentario con respecto a lo que decía Luis, de que no creo que de alguna manera la Argentina se sostenga sobre esa burguesía agraria que padece los costos de la sociedad y le sacan la plata. Luis, solo para tener en cuenta, esa burguesía en los últimos años ha tenido una concentración de la riqueza atroz. De hecho, cada vez menos gente es dueña de más cosas en la Argentina y en el mundo, y a la vez esa maquinaria de guita y de procesos de hecho, si miramos en el esquema agrario, la burguesía agraria o las grandes terratenientes, las grandes industrias, son los que más han avanzado en la concentración de la riqueza y en los mecanismos para seguir avanzando en la concentración de riqueza, sumado a los procesos de deslocalización del capitalismo. Las grandes compañías se van de Argentina, pero siguen operando y extraen las riquezas del territorio nacional, pero están en otro lado, ¿no? Encubierto, sumado a una gran maquinaria de guita en negra que funciona en Argentina, no solamente en Argentina, ¿no? Pero mecanismos que permiten lavados y movilización de dinero por otros esquemas. Que eso en términos oficiales no aparece. O sea, estamos hablando de dineros paralelos que sostienen y generan excedentes que permiten de que pagan impuestos y demás, pero en realidad las ganancias están yendo por otro lado. De esas historias tenemos Bueno, muchísimas. ahí sí Perdón, me dejas, listo. Nicolás, no sé si tenías algo más por No, fuera no, de eso era. aprovecho a enganchar y te corto. Si no- Ah, perdón, el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, en los últimos años, ahí está, es un indicador que utiliza CEPAL, entonces no es tan así. Eso, perdón. No, justo está, digo, arranco con esto, pero después vamos ordenando un poquito, ¿no? Pero para enganchar con lo que planteabas y con lo que había planteado alguien que habló de financiarización, ¿era Luis también? No, Leandro. Bueno, ahí una de las cuestiones que iba a mencionar tenía que ver justamente con ver que aquí no solamente el agronegocio es el motor de la economía, sino que hay otros, ¿no? Focos muy importantes, entre ellos Vaca Muerta, y lo digo porque estoy a muy pocos kilómetros y viendo el impacto tremendo que tiene ese mega proyecto de energía extrema. Para quienes tal vez no lo sepan, Vaca Muerta es, bueno, una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales y que implicó, entre ellos fue el gran motivo, ¿no?, de la pseudoestatización de la que hablaba Adrián de YPF, ¿no?, en 2012, para en 2013 llevar adelante el pacto YPF-Chevron. Y lo recordé y digo, esto hay que plantearlo, porque justamente cuando uno revisa ese contrato escandaloso, que en su momento gran parte de las cláusulas eran secretas, aparece esto que mencionaba Nicolás, que en realidad ese pacto ni siquiera, o sea, primero tener en cuenta que YPF es una sociedad anónima de capital abierto, por eso pudo, ¿no?, llevar adelante esta sociedad con Chevron y otras empresas de capital transnacional. Pero además, en este contrato, en realidad quienes firman el contrato son dos estructuras jurídicas subsidiarias financieras con domicilio, una en las Bahamas y otra en no sé qué otro lugar, son offshore que directamente van a, digamos, extraer de manera financiera las divisas que salga de ese, digamos, de esa explotación y producción de vaca muerta. Esto lo menciono porque muchas veces se habla, ¿no?, de YPF, ¿no?, como, bueno, el lugar desde donde vienen gran parte de las divisas y opera esta cuestión financiera. Y esto quiero aclararlo en relación a lo que decía Leandro. Así como la desindustrialización no fue total, fue selectiva, y acá hubo socios del Estado, capitales locales, que se beneficiaron con el menemismo,
digo, industria automotriz, por mencionar simplemente una, ¿no? Si no, no podemos explicar un montón de cosas. Tampoco es que la financiarización puede explicarnos cómo se da el modo de acumulación. Es decir, siempre el capital financiero se aloja y requiere del capital productivo, ¿no? Porque después caemos como en esas dicotomías de que el capital productivo es el bueno y el capital financiero es el malo. No, en realidad el capital es uno solo, opera de manera compleja y necesita siempre, por ahora, tener a la base, ¿no?, esta acumulación por reproducción ampliada, digamos, y claramente operar a escala transnacional, sí, con, si se quiere, como una sobredimensión del aspecto financiero, pero extrayendo en los territorios de manera concreta eso que en este caso son los hidrocarburos no convencionales. Eso me parecía interesante, digo, para plantear dos de las cuestiones que habían mencionado. Si, no sé, Adrián, si querés, contesto algo más con respecto a lo que planteaba Leandro y después te dejo... Sí, termino de desarrollar vos y después... Sí, yo me quedé pensando con lo que planteaba Leandro, me parece esto de del sujeto, bueno, y Nicolás también lo recuperaba, el tema del sujeto político, ¿no? Y de cómo abordar las transformaciones o los impactos de las transformaciones estructurales de los 90 en adelante en quienes luchan, ¿no? En quienes se organizan y luchan de diferentes maneras. Es verdad que en la Argentina hay una tradición sindical y política que en los 90 sufrió el impacto de todo lo que vos mencionabas, Leandro. Yo coincido con eso, digo, las burocracias sindicales participando de las acciones de las privatizadas. Bueno, no hay manera de explicar toda esa ruptura, ¿no?, tremenda, de traición, si se quiere, pero a mí me cuesta bastante pensar esa idea de vacío del sujeto político. ¿Por qué? Porque en realidad se fueron dando procesos en los que inmediatamente que los trabajadores quedaban desocupados, en muchos casos, y en la Argentina bueno, acá también tenemos cerca el ícono de las fábricas recuperadas, se tomaban los medios de producción, digamos, y no fue una fábrica recuperada. Fueron muchas experiencias en que ante la desocupación y el vaciamiento por parte de los capitalistas de ciertas empresas que no eran rentables o que simplemente acá Sanón directamente había tomado un préstamo millonario que jamás devolvió y lo mejor que podía hacer era irse con el dinero. No lo estoy justificando, pero digo, fue eso lo que pasó. Los obreros decidieron tomar la fábrica, ¿no? Y en muchos casos, aún hoy, están funcionando bajo control obrero, ¿no? Digo, estas experiencias, no sé si nos permiten hablar de un vacío del sujeto político. Y lo mismo con respecto a, por ejemplo, cómo es verdad que se dio como una especie de desplazamiento o corrimiento de la lucha sindical a la lucha más territorial, porque ya en muchos casos el lugar de trabajo se había perdido y entonces era necesario avanzar en otro tipo de acciones políticas. Y todo lo que fue las tomas de tierra, ¿sí?, en los procesos de los 90, y también otras expresiones territoriales, con su máxima expresión, que fueron las puebladas, ¿no? Acá, Cutralcó, Plaza Huíncul fueron muy importantes, y no fueron las únicas, porque digo, si no podemos entender cómo llegamos al 2001 con las plazas llenas, con las asambleas barriales, con esa movilización constante y masiva. Entonces ahí, en realidad, creo que, no sé si podemos hablar de vacío del sujeto político, sino de fragmentación. Sí, claro, hubo un impacto de fragmentación de las clases, fundamentalmente, de la clase trabajadora, con múltiples situaciones de ocupación, precarización, desocupación, subocupación, o sea, todo lo que se les ocurra fue como fragmentando y que después se tradujo en diferentes formas de acción política. Y lo último que pensaba en relación, creo, a lo que mencionaba Nicolás de la institucionalización, digo esto y me callo, es además agregar la contradicción,
la tensión, en realidad, la tensión que generó fundamentalmente durante el gobierno kirchnerista, cuando mencionabas a Cristina, ¿no? Y todo ese proceso de institucionalización de los movimientos, que al mismo tiempo que con los aliados, los movimientos aliados, se dio todo un proceso que Adrián ya explicó, no podemos perder de vista todo el proceso de criminalización de la protesta que se dio durante el kirchnerismo, que impactó de manera muy fuerte en determinadas expresiones. Yo vengo trabajando hace muchos años el tema de las tomas de tierra, y les puedo asegurar que el momento en el que se criminalizó, pensando fundamentalmente en el corazón de la criminalización como las judicializaciones, y, digamos, esto de tirarle el poder judicial a los sectores populares por la cabeza, fue durante el kirchnerismo, ¿sí? Después, en otros momentos, claramente en los 90 era la represión abierta, ahora, después, incluso con el macrismo eso se fue complejizando con una combinación de RENAVAP por un lado, y, digamos, pero hay que, digamos, no perder de vista ese proceso de institucionalización y criminalización a quienes no se institucionalizaban, o institucionalizarlos a través de la criminalización, porque cuando vos los metés en una causa penal, de alguna manera también los estás institucionalizando, ¿no? Así que nada, pensaba eso en relación a las cuestiones que iban planteando. Ahí están. Sí, retomo algunas cosas que plantearon Luis y también Leandro y bueno, otros. ¿Se me escucha? Perdón, porque estoy medio mal de la garganta además y eso seguramente complica todo. Primero, digamos, sobre el tema del empate de bloques, ¿sí? Sí, vamos a ver, ahí es bastante complejo, digo, solamente planteo algunos elementos. Hay una larga tradición en Argentina de explicación a partir, digamos, de explicación, digamos, de la relación entre economía y política a partir de la noción de empate hegemónico, ¿no? Es decir, que viene de los trabajos de Portantiero de principios de los 70 y también el trabajo del artículo 77, la obra de O'Donnell también, ¿no? O'Donnell habla de la existencia de una alianza popular defensiva que tiene cierta capacidad de veto, de bloqueo, frente, digamos, a la alianza que logra tejer la gran burguesía monopólica, en general con fuerte influencia de capital extranjero, etc. Pero, digamos, yo creo que esos análisis tienen vigencia en cierto modo, es decir, yo creo que es necesario y posible recuperarlos, pero teniendo en cuenta también las transformaciones importantes que ocurrió en la estructura de clases y en las relaciones de fuerza. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que suceden entre los 70 y los 80, entre la dictadura y el gobierno de Alfonsín, es la ruptura de la Alianza Popular Defensiva, digamos, ¿no? Aquella, para tomar el concepto de O'Donnell, es decir, la alianza entre la clase obrera y la burguesía industrial, mercado internista, digamos, ¿no? Esto tiene, digamos, como condición varios procesos, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente uno, digamos, es la derrota de las fracciones mercado internista de la burguesía industrial, que tiene como correlato la unificación, digamos, del conjunto de la burguesía detrás de aspectos nodales del modo de acumulación. Y esto se ha visto, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, de hecho, en general tiende a haber una defensa cerrada de ciertos aspectos esenciales del modo de acumulación construido en los 90, de las grandes asociaciones y organizaciones empresarias, digamos, ¿no? Más allá de las disputas internas y de los conflictos interburgueses que siempre existen, digamos, ¿no? Y por el otro lado, digamos, algo que marcaba Leandro acá, junto dos planteos, digamos, que tiene que ver la gran derrota que sufrió la clase obrera, digamos, esa derrota en dos pasos de la que hablaba Mariana, ¿no? Durante la dictadura militar y después la hiperinflación, que se tradujo, digamos, por un lado, un proceso de desmovilización que solo se revirtió parcialmente de 2001 en adelante, y sobre todo, digamos, la fragmentación estructural que redujo las capacidades estructurales de acción de la clase obrera, pero también la segmentación organizativa, ¿no? En movimientos sociales, sindicatos que representan solo hoy una fracción de la clase obrera, digamos, ¿no? Y no son capaces de organizar y representar al conjunto. Esta la ha debilitado mucho, ¿no? Entonces, esto es cierto lo que planteaba Leandro.
Sin embargo, digamos, a pesar de eso, sí es cierto que esa clase obrera, digamos, segmentada, fragmentada, ha conservado una cierta capacidad de veto. Más limitada, pero una cierta capacidad de veto, que se puso de manifiesto en la segunda mitad de los 90, en 2001, y también desde 2012 para acá, digamos, ¿no? Ahí, digamos, las tradiciones de organización y lucha de la clase obrera argentina, digamos, desde el peronismo para acá, juegan un papel ambivalente, podemos decir, ¿no? Porque por un lado han permitido dar respuesta a los problemas de acción colectiva que plantea la fragmentación, la segmentación, han permitido una cierta centralización organizativa de los movimientos sociales, la confluencia con los sindicatos. Esto ha ocurrido en diversas circunstancias. Por otro lado, también esas tradiciones han permitido cierta integración, ¿no? Institucionalización del conflicto, bueno, ahí hay que valorar cómo operó en los últimos 10 años, sobre todo, ¿no? Sobre todo desde 2017 para acá, qué efectos de más largo plazo tiene esa desmovilización, que en parte está impulsada por la crisis, pero en parte por estos procesos de integración institucional, y esto no se puede valorar hoy, hay que valorarlo, digamos, a la luz de lo que ocurra en los próximos años, ¿no? Pero también, digamos, hay cierta conexión entre esa desmovilización y el crecimiento de la derecha, digamos, ¿no? Porque la derecha también lo por la calle, ¿no? Pero quiero decir, el análisis, digamos, el empate, es posible recuperarlo, pero teniendo en cuenta esas transformaciones estructurales, esos cambios en las relaciones de fuerza entre las clases y las condiciones en las que se desarrolla cierta capacidad de veto popular. Lo otro, con respecto al tema de asistencialismo y deuda externa, mira, vamos a ver. Es cierto que hay una expansión del gasto público ligada a ese proceso de integración de demanda, parte del cual es la expansión del gasto público, el gasto social. Ahora, la deuda externa no se explica por eso, esencialmente. Quiero decir, durante el gobierno kirchnerista, por ejemplo, esto se financió inicialmente, digamos, en la base de la existencia de cierto superávit fiscal, de recaudación, por ejemplo, de retenciones, etc. Cuando esto alcanza su límite, por medio de endeudamiento interno, que no es lo mismo que el endeudamiento externo. Y también a través de, por ejemplo, la estatización de FJP, que permitió apelar al endeudamiento con la caja de ANSES, etc. Ahora, el endeudamiento externo más reciente se desarrolló durante el gobierno de Macri, ¿no? Y eso tuvo que ver con la decisión de reducir, digamos, la financiación del Tesoro por vía del Banco Central, o sea, reducir la emisión y reemplazar una parte del endeudamiento interno, una parte, porque después también el endeudamiento interno creció, por endeudamiento externo. Entonces, en esos argumentos muchas veces aparece traficada la idea de que en realidad se sinceró una deuda, pero en realidad no. Se transformó en endeudamiento interno en endeudamiento externo, lo cual tiene efectos hasta hoy, digamos, ¿no? O sea, una nueva crisis de la deuda que tuvo Argentina. Entonces ahí también es más complejo el asunto. Y por último, digamos, no sé, creo que quedaba el tema de la ruptura con los sectores medios. Sí, es cierto, digamos, que quizás hablar de ruptura con los sectores medios no contempla el hecho de que ciertas medidas del kirchnerismo en la última etapa, de 2009 en adelante, por ejemplo, la reforma de la ley de medios, la propia, digamos, integración de parte de demanda de los sectores medios a través de la persistencia de los movimientos de derechos humanos en la coalición política, etcétera, digamos, supone que parte de los sectores medios siguieron siendo parte de la base de apoyo. Pero ahí hay dos cuestiones distintas, yo no lo pude desarrollar mucho. Primero es que mayoritariamente hay una desafección política, y sobre todo en términos electorales, de los sectores medios de los grandes centros urbanos, y que el kirchnerismo no vuelve a recuperar después de 2006-2007. Digo, porque incluso en 2011, en muchos de esos centros urbanos, el kirchnerismo sale primero, pero porque se fragmenta el voto opositor. Pero el kirchnerismo no logra superar el 36-37% de los votos, cuando había tenido en el año 2005, digamos, porcentajes superiores al 40-45%. Las elecciones de 2005, de 2003, que solamente obtuvo un 22% y nunca se hizo una segunda vuelta. Entonces ahí, digamos, es complejo. Y la segunda cuestión es que desde 2012 en adelante sí hay una desafección masiva de los sectores medios.
que se expresó en los cacerolazos de 2012 y 2013, que son de una naturaleza, creo, distinta de la de movilización en 2008, atrás de la burguesía agraria. Y que, digamos, fueron el prolegómeno de la ruptura del masismo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y digo, ahí también hay un elemento, ¿no? En esa erosión de la base social del kirchnerismo entre 2003 y 2011, está la ruptura con parte del sindicalismo, básicamente con el moyanismo, la CGT, pero también una ruptura masiva con los sectores medios, y bueno, eso es parte de la explicación de las derrotas de 2003 y 2015. Entonces, yo creo que hay un proceso, en todo caso, que se inicia en 2006-2007 y que tiene su continuidad posterior. Digo, cierro con esto, lo importante de eso es que en la medida que sí se forman tienden a conformarse dos grandes coaliciones políticas. Una de derecha, antiperonista, tendencialmente, y la otra, digamos, peronista, encabezada por el kirchnerismo durante ese periodo, quiero decir, por lo menos, hoy es distinta la situación, para discutir por lo menos. Lo que ocurrió es que se fractura, tanto a nivel de las luchas sociales como a nivel político, la alianza de facto entre sectores medios y clase obrera de 2001, y que logró reproducir el kirchnerismo a nivel político entre 2003 y 2005. Y eso sí es serio, digamos, en términos de la capacidad de respuesta. O sea, la capacidad de respuesta de 2001 queda hasta cierto punto limitada por esa ruptura. Imagino que, digo, también, cierro con esto en serio, ya no me extiendo más, pero el 18 de diciembre de 2017 se volvió a producir cierta unidad en los hechos de ambos sectores en la movilización de la tarde en Plaza Congreso, que fue una movilización esencialmente obrera, además que mostró el proceso de recomposición por las columnas sindicales, etc. Y el cacerolazo de la noche, que, digamos, movió miles de personas en barrios, digamos, que eran base social del voto de Cambiemos, como Palermo, Recoleta, pero que se extendió a otros barrios más populares de la capital, como Mataderos, digamos, o Floresta, Paternal, que son barrios de clase media, pero que en general no habían tenido fuerte participación en los cacerolazos contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, digo, ahí se ve, digamos, cómo en un momento en que se reconstituye esa alianza, la potencia de la acción colectiva y del impacto político, ¿no? Entonces, eso para mí es un elemento esencial para entender todo este periodo que se abrió en 2003. Por lo menos más allá de 2006. Sí, Leandro. Bueno. Sí, perdón, vuelvo a la carga. No, a mí me parece una discusión sumamente interesante e importante. ¿Sí? ¿Por qué? Para situarnos con un ejemplo concreto y casi reciente. En el año 2017, acá en la provincia del Chubut, donde yo vivo, tuvimos un conflicto muy fuerte, sobre todo del sector público. ¿Sí? En el 2017 yo formé parte de eso, porque estaba en el sindicato, etcétera, etcétera. Bueno, ese conflicto que empieza en febrero y termina en julio, a fines de julio, entre otras cosas, cortó las rutas de casi toda la provincia, prendió fuego la legislatura, incendió la casa de gobierno. Yo no tengo nada que ver, pero bueno, pero lo digo, hizo una gente que por ahí. Bueno, fue un conflicto feroz, ¿sí? Al calor de todo ese proceso, que fueron 6-7 meses con ocupación de los espacios públicos, incluso, bueno, fue muy contundente. Ahora, llega un momento que la cosa se traba. ¿Y hacia dónde va? Entonces ahí es donde empieza a tallar el sujeto no social, el sujeto político. Es decir, ¿cuál es la salida? Sabemos lo que no queremos, pero tenemos que plantear cuál es la salida. ¿Sí? En términos de hegemonía, pero en términos de hegemonía no gramsciano, sino leninista. ¿Por qué? En términos gramscianos, cuando se entra en esa dinámica, ya se deja la guerra de posición
y se empieza a la guerra de movimiento. Entonces eso lleva a otra lógica. ¿Sí? No sé si me explico. Pues bien, en todo ese proceso llegó un momento que nosotros tuvimos que plantear desde algunas organizaciones sindicales, ¿sí? Retomando la tradición de lo que fueron las luchas gremiales en la década del 70, las coordinadoras en Córdoba, la CGT de los argentinos, etc. La salida, el programa de Huerta Grande, por ejemplo, no quiero historizar mucho, ¿no? Pues bien, llega un momento que se necesita ese sujeto político y el concepto de hegemonía leninista es un sector, ¿no es cierto?, que encolumne al resto de la lucha social. No estoy planteando en términos de vanguardismo, sino en términos de salida política. Bueno, ese es un problema que tenemos planteado, porque si no, ya lo vimos en el que se vayan todos y se quedaron todos, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, lo vimos en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, termino con una pregunta. A Adrián, que creo que lo estaba planteando, ¿no estamos a las puertas de un proceso similar? ¿Sí? Y donde el disciplinamiento me hace acordar al trabajo de Naomi Klein, la doctrina del shock. ¿No estamos a las puertas de eso, de una nueva reestructuración capitalista en nuestro país? Sí, primero una aclaración, no es antagónico, no, por lo menos es complementario lo que planteábamos, porque yo planteaba justamente los límites, ¿no? De ese empate hegemónico, o sea, de la noción de empate hegemónico, justamente en cierta capacidad de veto, pero digamos, lo agrego porque estoy de acuerdo, en ausencia de alternativa política. O sea, y eso es lo que le quita potencia. Estamos totalmente de acuerdo de eso. Es más, el proceso, cuando planteé el impacto del proceso de desmovilización después de 2017, es que, digamos, justamente el elemento central es que ante la ausencia de alternativa política, lo único que queda es la profundización de la crisis como producto del veto, del bloqueo. Y eso empieza a erosionar las propias bases de la resistencia. Así que estamos de acuerdo en eso. Sobre si estamos a la puerta de un nuevo proceso de reestructuración, bueno, eso depende en gran medida de esto, ¿no? De la dinámica que siga la lucha de clases de acá en adelante. Pero evidentemente, digamos, acá ya estamos en el terreno de la especulación hasta cierto punto, ¿no? Pero creo que estamos en las puertas de la definición de esta crisis, digamos, ¿no? Que no quedan muchos más, digamos, mecanismos que permitan posponer el desenlace, como estuvo pasando en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Donde cada gobierno buscó en ciertos mecanismos formas de posponer o de estirar este periodo de estancamiento y por lo tanto la resolución del desenlace. Nada, como sea eso, depende de nosotros hasta cierto punto. Entonces, Mariana, si querés cerrar con algo. No, me parece que, bueno, coincido, así que no nos vamos a ir quedando solos si seguimos. No, creo que sí, coincido, estamos casi en un salto al vacío, o no tanto. Pero bueno, del resto es hacer futurología, ¿no? También me parece que hay que ir viendo, esperando y sí me parece, ayer justo estaba comento esto nada más y estábamos, me invitaron a un encuentro, a un preencuentro del encuentro de mujeres, un grupo de economía feminista y apareció un poco esto, ¿no? Cómo a partir de la campaña se había dado un proceso de desmovilización y al mismo tiempo una regrupación de la derecha y de los antiderechos. Y bueno, cómo es necesario reagruparse, y de hecho el 28S intentó ser una demostración de fuerza con un montón de problemas para el movimiento de mujeres feministas y disidencias sexogenéricas, de que se está viendo, nada, tenés a las puertas un presidente que probablemente, un candidato a presidente que si gana probablemente plebiscite la ley de aborto y las posibilidades de frenarlo
están por verse, digamos, porque la verdad es que también hay un gran sector de la sociedad que en este momento está cuestionando la ESI, la ley de aborto, y bueno, estamos ante una complejidad social, ¿no? de los posicionamientos políticos de los propios sectores sociales, que incluso ayer un poco la discusión era, bueno, la responsabilidad del voto a Milei. Y no sé, qué sé yo, no sé cuánto hay de responsabilidad en todos los votos, incluso los que van a votar a Massa, ¿no? ¿Qué se les está pidiendo en ese acto del escenario? Que sean responsables en relación a qué, ¿no? Cuando estás al borde del abismo es como muy complejo ponderar. Por eso, no lo estoy justificando, pero claramente por eso es tan transversal el voto de Milei o a Milei y es tan difícil desarticular o desarmar lo que está pasando. Pero nada, esto ya es para el café, la cerveza o el vino, ¿no? Me parece que pasamos a otro plano más de opinión general de la coyuntura. Por mí ya estamos, no sé si alguien más quiere decir algo. Por mí también. Y estoy de acuerdo con con lo que decías recién, así que ni siquiera para polémica. Así que esperaremos los resultados, pero también organizándonos y movilizándonos. Digo, no, eso. Yo creo que más importante es eso que el resultado electoral. Sí, y una cosa que decíamos ayer, había alguien que decía, porque la derecha se está movilizando, está movilizada, y no, todavía no. Cuando se movilice, digo, esa carta Milei todavía la tiene, ¿no? Guardada. Cuando la derecha se movilice, vamos a estar en problemas, realmente. Primero va a haber Sí, una especie de microfascismo, ¿no? Yo creo que esa va a ser sí. la primera guerra de posiciones, ¿no? Pero después, cuando Sí. movilicen, ahí sí vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Es imperioso volver a ocupar las calles, de verdad. Es imperioso ocupar las calles de nuevo. La dejamos demasiado tiempo libre. Pero bueno. La gente no sé si. También si hay una algún- voluntad de poder de la izquierda, que me parece que también eso que le pasa a Leandro de la urgencia militante, ahora ya que somos poquitos, pero esa necesidad de que exista también una izquierda en Argentina que tenga una voluntad de poder realmente, ¿no? O sea, de que haya un proyecto político desde la izquierda que no dependa del peronismo únicamente, que efectivamente nos va llevando por realidades oscuras, ¿no? Entonces, también esa cuestión de la definición del sujeto la tenemos en todos lados, porque es una necesidad urgente, ¿no? Pero creo que no está solo Leandro en esto. No, claro. No, yo creo que, perdón, ¿no? Que arremeto, que también tiene que ver con lo que una de las cuestiones que habría que definir es en términos de etapa histórica. También Gramsci lo plantea, ¿no es cierto? A ver cuáles son los alcances de los movimientos políticos en esta etapa histórica, que creo que está cambiando ahora con la guerra, que no creo que sea entre Ucrania y Rusia. Me parece que tiene que ver la OTAN en esto. En esas dimensiones y con el tema de los BRIC, lo que está pasando hoy en Palestina, lo que está pasando en África, yo creo que estamos en un gran cataclismo y habrá que definir en esta época histórica cuál es el movimiento de transformación de los sectores populares. Quizás sea una izquierda radical, leninista, qué sé yo, quizá no, quizá tiene que ver con la 4T, ahí como están haciendo en México, quizá tiene que ver algo como el movimiento que se hizo en Bolivia, o quizá sea una izquierda radical, lo que sea, pero tenemos que definir eso. Yo creo que si salimos a la calle sin un programa claro, ya pasó en España con los indignados, es decir, bla, 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 bla. Me parece que es importante empezar a definir el horizonte, como diría Rosa Luxemburgo, hacia dónde vamos, porque si no, es muy posible que la derecha responde. Cuando hay ese reflujo,
es lo que decía Mariana, es decir, cuando hay ese reflujo, la derecha se moviliza. Lo vimos con Marine Le Pen, lo vimos con Orbán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que tiene que ver, que es creo que lo que decía Guillermo más temprano, hay una pelea por las ideas, por los procesos culturales, me parece que es muy importante. Si no logramos llenar esos espacios como para que... A ver a quién le tenemos que tirar la piedra. Porque si no estamos, digo, es una metáfora, ¿no? Pero si no estamos, si no estamos complicados. Bueno, basta, perdón, gracias. ¿Eso en fútbol o en política, Juli? No, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Lo único que podemos ganar, mira. Bueno, ya va a empezar el segundo tiempo. Creo que Sí, son no, no sé momentos si se escucha de fondo a mi hijo llorando, así que. Ah, bueno. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias Mariana, por el por el espacio. tiempo. Y bueno. Estuvo muy lindo, así que nos vemos pronto. Sí. Sí, estuvo muy Gracias. bueno. Gracias. Nos Luego. estamos Chao. viendo. Que sigan bien.